noches y bienvenidos a La Pecera, el programa en el que nunca hablamos de fútbol. Estamos con nuestros dos invitados, con Nacho Loy, profesor de psicología. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Y también con José Luis Portos, profesor de secundaria. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos en nuestra animada tertulia, dispuestos a hablar de fútbol. No, nunca. No. Y nunca, jamás. Así que bueno, salvo el otro día que me medio obligaron a hablar de fútbol, hubo ahí 2 minutos tensos, pero bueno, lo superamos y seguimos por adelante. Pues la actualidad del día está muy clara. Empezamos por un asunto internacional que hoy ha sacudido por los tabloides de todo el mundo. Hablamos, claro, del atentado en Estados Unidos. Y utilizamos una noticia concretamente del País que dice lo siguiente: 50 muertos en la peor matanza de Estados Unidos desde el 11S. El agresor, muerto en un enfrentamiento con la policía, irrumpió en el Pulse, un club gay de Orlando, Florida, con un arma de asalto. Antes del ataque, juró lealtad al ISIS. Y relacionamos la noticia, también para dar una dimensión política, electoral, etcétera, con una frase de Donald Trump, Premio Nobel de la Paz. Agradezco las felicitaciones por tener razón sobre el terrorismo islámico. El político republicano ha hecho estas declaraciones tras el asesinato de 50 personas en el club de Pulse de Orlando, cuyo autor ha sido un estadounidense de origen afgano de 29 años. Bueno, pues estas son los titulares. Este último, por cierto, se me olvidó decir lo del Confidencial. Y bueno, pues os dejamos debatir, hablar, charlar, etcétera. Muy bien. Pues lo de Estados Unidos, yo creo que hay que recordar, por una parte, que la legislación ultraliberal con respecto a la tenencia y uso de armas es un suicidio que deberían intentar cortar de alguna manera. Depende de los estados, no es lo mismo en unos estados que en otros, porque Estados Unidos, aunque parezca un país, no es un país, son 50 países, ¿no? Pero que en determinados estados sea posible ir a un supermercado y coger un carrito de la compra y comprarte todo tipo de armas sin tener ninguna licencia, sin pasar ningún filtro, yo pienso que es un error en una sociedad como la norteamericana. Y que el propio Obama llevaba en su programa la posibilidad de modificar esas leyes, sin embargo parece ser que no pudo hacerlas. Y después, con el caso en concreto, yo creo que hay que señalar que Obama, creo que acabo de ver ahora hace poco en el telediario de las 8, que se confirma que no tienen ninguna prueba de que tengan ninguna vinculación con el ISIS, y que el padre del homicida dijo que hace unos días pues se puso como loco porque habían ido a Miami y había visto a 2 hombres darse un beso o mostrarse cierto cariño allí fuera, y que se había puesto muy loco y tal, y que más bien se piensa que estamos ante un ataque contra la comunidad gay, ¿no? Bueno, sea lo que sea, es una brutalidad tremenda. Y en Estados Unidos pasa con cierta frecuencia. Unas veces es por eso, otras veces es por un adolescente que tiene problemas en la escuela, otras veces es una persona directamente desquiciada. Es algo que es tremendo que pase eso en un país como Estados Unidos. Y además es que solo pasa allí. O sea, ese tipo de cosas no pasan en ningún otro sitio. O sea, que tiene que estar vinculado precisamente con la relación que ellos tienen con las armas. Y después la reacción de este ricachón que ahora se metió candidato, esta especie de Jesús Gil a la americana, el Donald es curioso porque su razonamiento es muy similar a ese dicho que hay en España, que es: como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Dijo que estaba muy contento de que le felicitaran porque él tenía razón con lo de los islámicos. O sea, una persona que no puede estar en sus cabales mata a 50 personas que están en un local gay, y tú crees que eso confirma tu posición, que no sé realmente cuál es, aparte de exabruptos contra el mundo islámico y contra el radicalismo islámico y tal. Eso no se sostiene en absoluto. Está intentando de manera desesperada llevar todo lo que pase estos días en Estados Unidos a su ascua, y es una persona que, si llega a presidente de los Estados Unidos, afortunadamente el presidente no es el que lo decide todo, y bueno, él yo creo que es un personaje que está cumpliendo un papel ahí, pero desde luego es lamentable que baje a esos niveles de argumentación con una desgracia como esta.
Sí, ciertamente. Yo empiezo por lo último que dijo Nacho. Me parece lamentable que se utilice, porque, bueno, está claro que es una utilización, como decía, no tiene nada que ver lo que dijo Donald Trump con lo que ocurrió, ¿no? Que se utilice para, bueno, pues lo que se supone, ¿no? La carrera electoral, el ser presidente del país más poderoso del mundo, bueno. Porque, bueno, ciertamente parece que simplemente es un desequilibrado que compró en el supermercado 2 armas y salió a tiros. Bueno, pues podía ser con esos o con otros que se lo hubiesen puesto en su mente enferma matar, ¿no? Porque allí se puede. Entonces, ahora está de moda la intolerancia religiosa, parece, ¿no? Quiero decir, parece que ahora todo es el ISIS, el Daesh, como antes era Al-Qaeda. Y bueno, vemos que no tiene nada que ver. Pero yo, mira, lo decía Nacho al principio, uno asiste atónito desde un país occidental que se supone con bueno, la cima de los derechos humanos que rige la Constitución, como allí, y uno asiste atónito a la libertad, que allí se supone que es el derecho de libertad para comprar armas, porque asiste atónito a las declaraciones una y otra vez cuando se intenta poner coto a esto de la Asociación Nacional esta del Rifle, que dice que van en contra de sus derechos fundamentales. Y claro, ahí es verdad que cogemos un tema delicado. Un tema delicado. Yo siempre le doy muchas vueltas a esto, porque no se me olvidará a mí una vez, si puedo hacer publicidad de otra televisión, hace muchos años vi un Documentos TV de aquellos, que eran documentales de análisis muy exhaustivos. Y había una asociación de pederastas legalizada en Estados Unidos. No se me olvidará, jamás. Salía el presidente. O sea, de pedófilos. ¿no? Bueno, de pedófilos, sí. De gente que le gustan los niños. Sí. Pero no que hayan cometido... Salía el presidente, un señor, lo tengo de esto en la cabeza, con bigote, rubio, diciendo que sexo después de los 5 demasiado tarde. Y estaba legalizada esa asociación en Estados Unidos. Entonces, estamos en un... A ver, a mí me gustaría hablar ahora un poco de claro, porque quedas un poco atónito. Que es que, entonces, claro, tenemos que limitar el derecho de la libertad. Claro, no. Pero si no limitamos el derecho de la libertad, llegamos a esto, a que haya armas en los supermercados y se puedan comprar por cualquier desequilibrado y arme esto. Entonces, es una cosa que siempre me da mucho que pensar, El derecho fundamental de la libertad del ser humano está claro que tiene que ser para buenas cosas, pero exagerando, pues también se puede utilizar. Puede producir muchos monstruos. Sí. Yo creo que viene a cuento aquí una cita de Lenin que decía: ¿libertad para qué? Sí. Yo pienso que es interesante reflexionar sobre el asunto, porque si es para montar una asociación de pedófilos, pues yo creo que... Yo lo vi, Sí, a mí me suena esa historia también. Lo vi, sí. Lo vi, un Documentos TV de Televisión Española. Los niños no son seres que tengan todos los derechos, porque se les protege, se les sobreprotege y no se les deja actuar en total libertad. Y esa es la causa por la cual existen leyes específicas para los niños. Los niños no actúan libremente. Tienen su libertad, digamos, limitada, precisamente por su propio ser, por lo que ellos son, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que Estados Unidos tiene muchos problemas, entre otros, que es una sociedad en la que la vida cotidiana, cuando no vives en una ciudad, en una gran ciudad, que una gran ciudad pues es igual a una gran ciudad, es decir, Nueva York, que París, que Londres, que tienen ciertas similitudes, pero mientras no vivas en una gran ciudad, no tienen vida social en su propio barrio, por así decir, ¿no? Porque las casas suelen estar muy dispersas, quizá haya diferencias en unos sitios y en otros, ¿no? Pero vamos, en Miami en concreto, vamos, en Florida, hay muchas ciudades que son absolutamente desperdigadas, sí, y que está mezclado lo industrial con lo particular. Entonces tú vas caminando por una calle anchísima y aquí hay una fábrica de neumáticos, aquí hay una tienda que vende ordenadores, aquí hay una casa, aquí hay un restaurante mexicano y aquí hay, no sé, para moverte tienes que coger el coche. Tú llegas ellos trabajan, llegan a su casa y están en su casa. Sí. Entonces el que tiene cualquier interés concreto por cualquier cosa,
crea una asociación. Hay un asociacionismo realmente muy, muy dinámico y muy extraño. No es, digamos, como aquí, que hay una asociación de vecinos, una asociación cultural y una asociación deportiva o cosas así. No, ahí hay una asociación de gente que le gusta recoger, yo qué sé, pues joyas en las playas y cosas rarísimas que no te puedes ni imaginar. Y en ese entramado social, que por una parte favorece la participación, porque muchos procesos democráticos se inician allí, o sea que Estados Unidos tiene, digamos, todo lo malo y todo lo bueno, exacto, un poco del mundo, ¿no? Pero también ves unas cosas que son desquiciantes. Bueno, es que Estados Unidos evidentemente es un país muy peculiar, tanto muy por peculiar. Su historia, por las condiciones de su fundación. Desde luego tienen una naturaleza propia, eso está clarísimo. Bueno, digo, comentaba hace un momento Nacho que se había confirmado hace poco que no había relación al final entre... Bueno, o que Obama decía que seguían sin tener pruebas. Sí, eso y yo también. Sí, lo de que no tenían pruebas, sí, eso sí que es cierto, pero también hay que reseñar, para que lo sepan los espectadores, el que no lo sepa, que sin embargo el Estado Islámico sí que ha asumido la autoridad de ataque. Es decir, lo hayan hecho o no, lo han asumido, lo cual es algo a tener en cuenta. Bueno, lo ha asumido el Estado Islámico, o alguien en nombre del Estado Islámico ha llamado diciendo que lo asume, o vete tú a saber. Bueno, claro, evidentemente hay que ver... Tengamos en cuenta que el Estado Islámico ahora mismo es el demonio encarnado. Y entonces cualquier cosa que pase horrorosa lo hizo el Estado Islámico, ¿no? Bueno, vale, pues tendremos que esperar unos años a valorar correctamente, porque es lo que pasa siempre en los conflictos, que se toma parte por uno de ellos, y en Occidente desde hace tiempo, en nuestro país, la información que nos llega es solo la de una parte, y vemos con normalidad cosas que no son normales. Decir con normalidad, el ejército norteamericano avanza sobre Faluya es algo que a cualquiera que no estuviera absolutamente metido en toda esta información que nos están dando todo el tiempo la misma información, lo primero que tendríamos que decir es: ¿qué hace el ejército de Estados Unidos avanzando sobre Faluya? ¿Cómo puede ser que veamos eso con normalidad? ¿Están en otro país? Eso no puede ser. De manera que estamos viendo siempre las noticias de una parte y de la otra no se sabe. Antes el enemigo era Siria, el gobierno sirio y el ejército sirio y tal. Como el Estado Islámico empezó a atacar ahí, estuvieron en un momento en el que estuvieron unidos. Como Rusia apoya a Siria y Estados Unidos no sabían muy bien qué hacer. Ahí hubo una confusión, en esa confusión fue cuando el Estado Islámico más avanzó sobre territorio iraquí y territorio sirio. No sabemos lo que está pasando realmente en esa zona mientras no tengamos información un poco de otras fuentes que no estén filtradas por Estados Unidos y por las grandes agencias de información. Cierto. Yo creo que la manipulación, volvemos otra vez a... la no objetiva información existe en este tema más que en otros. Era lo que decía yo antes. Parece que todo ahora, lo malo, lo provoca pues el ISIS, el Daesh, como antes Al-Qaeda, y siempre con tintes de extremismo religioso. Pero yo asistía hace unos meses a una conferencia de un sacerdote que fue párroco en Bagdad. Y él estaba dando una serie de conferencias, estaba en Oviedo hace unos meses, pero nos decía que una semana antes había estado en México, Distrito Federal, dando otra conferencia y que se iba moviendo. ¿Por qué? Porque ellos veían que lo que allí estaba ocurriendo, que no salía en las televisiones, no existía lo que allí, las matanzas de uno y otro, lo que ocurría en realidad, ¿no? Que se supone que son los medios de información lo que tienen que hacer, ¿no? Con esta tecnología que tenemos en este siglo XXI y en el siglo XX, que podemos ver imágenes fidedignas de lo que allí ocurre y desde luego transcripciones exactas, pues no es así. Este señor decía que él se vio impelido a tener que salir de allí justamente para, que las personas a las que tenía en conferencias acceso se enterasen de la verdad de los hechos, porque veía que las grandes agencias de información, AP, Reuters, France, que daban una información, como decía Nacho, determinada, pero no toda la información. Sí, siempre se ha hablado un poco de los criterios de selección de la prensa. Hay muchas teorías al respecto, de la agenda setting, creo que era, la teoría de despliegue de silencio. Bueno, hay una serie de teorías relacionadas con ese tipo
con ese tipo de cuestiones. Claro, pero parece que respecto a ISIS o Daesh, efectivamente, bueno, pues es como el nuevo enemigo de Occidente. Se está haciendo una radicalización en Europa contra hay una islamofobia creciente. ¿Cómo veis? Bueno, pues, ¿en qué puede desembocar esto a lo largo de los años? ¿Cómo sois optimistas? Bueno, yo lo que creo es que la realidad cotidiana de las personas marca unas líneas que se contradicen con las noticias y con los tonos y con los usos políticos que se quiere hacer de esas cosas. Porque en Oviedo, que no es una zona en la que la población musulmana sea muy, muy amplia, sin embargo, la hay, pero para que son discretos. Yo otro día volvía para mi casa y a las 2 de la mañana me crucé con muchísima gente en una zona donde no suele haber nadie y me estaba un poco sorprendido. ¿Qué es esto? Y tal. Pues es que es Ramadán, quedan para comer solo cuando cae el sol del todo, y entonces pues claro, acaban tarde o lo que sea, y salían de allí, todos muy bien vestidos, todos con su ropa, unos túnicas, otros ropa, digamos, como occidental, y están integrados en los barrios perfectamente porque los vemos todos los días y están allí y no pasa nada. Y el que los conoce, pues se hace amigos y se hará todo. Pero están con este cuento constantemente y eso puede acabar generando en personas que no tengan un contacto directo con esa diversidad, pues una violencia que no viene a cuento, porque hay de todo en todos los sitios. En Madrid presencié, voy a hablar de fútbol, aunque no te guste. Estaba en Madrid una vez cuando se jugaba un partido de estos Barça-Madrid. Y en casa de los amigos y tal no tenían la tele, o sea, lo ponían en esas de pago, ¿no? Tuvimos que bajar a un bar. Vamos a ver a dónde vamos a verlo, que en este barrio, vete tú a saber si son del Real Madrid, porque es un barrio de Madrid, pero claro, ¿serán del Real Madrid o serán del Barça o que serán del Real Madrid y tal? A ver, que nosotros íbamos con el Barça y tal. Nos metimos en un bar que tenía 2 televisiones, una para cada lado, pero en el mismo espacio físico. Y la gente que seguía al Madrid veía una, la gente que iba con el Barcelona veía la otra, y la comunidad estaba dividida en términos de origen, porque eran la mayoría inmigrantes latinoamericanos y magrebíes, y unos iban con el Madrid y otros iban con el Barça, pero estábamos todos ahí en el mismo bar, y en ese barrio, como no haya buen rollo, allí no se puede vivir, y sin embargo se vive. Todo el mundo vive tranquilamente, más allá de lo que se dice. Pasa lo mismo que con Cataluña, que estamos todo el día escuchando cosas malas de Cataluña, los catalanes, y el gobierno, y el no sé qué, y el no sé cuánto, y tú vas a Cataluña, y tú te encuentras en Cataluña pues como en casa, como si vas a Galicia, o si vas a Valencia, o si vas a Tenerife. O sea, no hay ningún problema social en Cataluña, de convivencia ni de nada. Y sin embargo hubo épocas que estábamos oyendo todo el día noticias totalmente alarmistas sobre que en Cataluña había una opresión sobre el español, que no dejaban a la gente hablar español. No hay nada de eso, no hay nada en absoluto de eso. Sí, ahí volvemos a insistir una vez más claro, cuando son los grandes temas, que los medios de información se conviertan en medios de formación, ¿no? Que claro, eso es lo peor que le puede ocurrir a un medio de información, perdón, porque estoy en una televisión. Medios de formación, ¿no? Sí, y de deformación también, ¿no? Pero como decía Nacho, una cosa, volvemos otra vez al célebre dicho, ¿no? Una cosa es la opinión publicada y otra cosa la opinión pública, ¿no? Y nosotros, bueno, pues por lo que vemos en Oviedo, yo también me fijo mucho en la comunidad islámica que la hay, y bueno, está haciendo su vida, y incluso en cosas tan raras para nosotros como no comer ni beber en las horas de sol y dejarlo todo en el mes del Ramadán para cuando se pone el sol, pues no vemos ninguna cosa exagerada ni extremista, ni de que haya ninguna manifestación que ellos no pueden. Ellos son discretos, sabes que son musulmanes, pero no se les nota, lo llevan, bueno, pues en su ser, y lo respetan, lo hacen, pero que no perjudican la estabilidad de Oviedo ni la paz social, vamos a decir. Claro, porque van a perjudicar la paz social por comer por la noche. Por eso. Entonces, y mira que es una cosa rarísima para nosotros, que desentonaría mucho, pero que no el desentonar no significa que desvirtúe un poco la vida de Oviedo, ni mucho menos, ¿no? No, porque al contrario, puede ser más enriquecedor, ¿no?
Y desde luego no son, a mí, una de las cosas que estamos viendo es que parece que todos los musulmanes, desafortunadamente, con esta manipulación informativa, pues son de Daesh y bueno, esos son, serán unos extremistas y bueno, pues descerebrados, vamos a decir, ¿no? Pero desde luego la inmensa mayoría, el 99,999% de los musulmanes son pacíficos y llevan sus creencias religiosas de una forma pacífica. ¿Cómo van? Los muertos de la guerra de Irak son musulmanes. Los desplazados de Siria son musulmanes, son islámicos. Ellos están sufriendo más directamente que nosotros ese radicalismo. Es el radicalismo yihadista y el radicalismo norteamericano apoyado por Europa, que eso sí que es radicalismo. O sea, ese petróleo es mío porque yo soy el sheriff del mundo y lo voy a coger. Eso es el mayor radicalismo. Invadir un país. Ese es el primero. O sea, se les llama a ellos integristas, pero el mayor integrismo es el de suponer que porque tú eres la potencia mundial puedes hacer lo que te dé la gana en el mundo entero. Eso sí que es ser integrista. Pues algo más que añadir o cambiamos de tema radicalmente. Bueno, radicalmente, progresivamente. Oye, O tú progresivamente. mandas tú. Mando yo. Pues nada, ya que me han otorgado el poder, la varita mágica de decidir, cambiamos de tema y bueno, vamos con un titular del Mundo. ¿Qué pasa a leer a continuación? El PSC pide 2.000 millones para víctimas del franquismo. Quiere reformar la ley de memoria histórica para anular las condenas políticas del régimen. Pagará 135.000 euros por cada represaliado en campos nazis o sus descendientes. Esta es la noticia. Opiniones. Bueno, yo de la pasta no quiero hablar porque es una cosa muy fea. Como el fútbol. No. He leído la noticia y los cálculos que se hacía más o menos y tal. Pero yo creo que hay que ir al fondo del asunto, que es la cuestión de la memoria histórica y las víctimas del franquismo. Yo creo que España tiene un problema. Y es que hasta que no se resuelva honestamente y con justicia la condena por parte de todos de los crímenes del franquismo, el país va a seguir absolutamente bipolarizado, que es como estamos ahora. El Partido Popular, que no tendría por qué ser el defensor de nada que haya hecho el franquismo, sin embargo, lo hace. Y se niega a reconocer lo que es evidente, que el franquismo no solo fue un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, sino que además, porque durante la guerra civil se cometen atrocidades, durante todas las guerras se cometen atrocidades, pero el golpe de Estado lo dan unos. Después se cometen atrocidades, muy bien. Pero es que después del 39, lo que se comete, más dicho por Franco directamente en una entrevista que le hacen a la BBC y que recoge literalmente Garzón en el auto ese tan polémico, reconoce que a Franco dice: hay que limpiar España de todos los que atentan contra el imperio español, un poco la ideología de él y tal, ¿no? Y le dice el periodista de la BBC: pero tendrá que usted que fusilar a media España. No, porque, perdón, es que Franco dice: a cualquier precio limpiaré España de todo lo que amenace, ta. Entonces el periodista le dice: tendrá usted que fusilar a media España. Y entonces Franco, con una sonrisa, dice el periodista, dice: he dicho a cualquier precio. Está dispuesto a hacer eso. Y eso fue efectivamente lo que hicieron durante muchos años, utilizando cosas increíbles. Por ejemplo, listas de personas que habían ido como interventores en el Frente Popular. Que es como si la gente que va a ir ahora de interventores de Izquierda Unida y Podemos, de Unidos Podemos, pues mañana los militares dan un golpe de Estado. Estoy hablando de otros tiempos, no estoy dando ideas a nadie. Y cogen la lista de todos los que hayan ido ahí como interventores y van a su casa, los sacan a la calle y les pegan 4 tiros. No damos ideas. Eso fue lo que pasó aquí en España. Y esa gente que todavía está enterrada por ahí, hay que resarcirlos no solo de manera que se puedan hacer lo que las familias quieran hacer en función cada uno de
de sus preferencias o lo que sea, sino también desde un punto de vista institucional y político. Sigue habiendo muchísimos símbolos franquistas en nuestras ciudades que ensalzan lo que hicieron esas personas. En Oviedo, una ciudad de las que menos modificó su callejero con respecto a los símbolos franquistas, sigue habiendo Aranda, en fin, muchísimas calles de militares franquistas cuyos méritos fueron asesinar a gente. Y mientras eso no se solvente, como es debido, se dice en algunas estadísticas que España es el país con más desaparecidos, después de Camboya, que es una cosa que te pone los pelos de punta. O sea, cientos de miles de personas que fueron desaparecidas y siguen sin resolverse el problema. Hay instituciones que siguen teniendo símbolos franquistas sin ningún tipo de, digamos, contraprestación o contrainformación. En la Universidad de Oviedo, por ejemplo, hay una placa con los nombres de todos los profesores, personal de administración de servicio y estudiantes caídos por Dios y por la patria. Todavía no sabemos si las personas que cayeron del otro bando y eran profesores, estudiantes y personal de administración de servicios están metidos en el mismo saco o sencillamente se les olvidó poner una placa. Habría que poner una placa que dijera, aquí están también estos aquí muertos. Yo no digo que se quite nada. O una vidriera enorme que hay en una de las salas más bonitas de estudio de la biblioteca, del edificio central histórico de la universidad, tiene un aguilucho, porque en la reconstrucción posterior a la guerra civil lo pusieron. Un aguilucho de metros y metros, que ahí no hay quien estudie con eso encima. Pero está ahí. Y yo no digo que se quite, pero la universidad debería poner ahí una placa diciendo, oye, esto pertenece a esta época y nada más. No queremos saber nada con esto. Y como eso, muchísimas cosas. Pero el Partido Popular, por ejemplo, tiene un señor de estos nuevos que sacaron ahora, dijeron, hay que renovarse. ¿Renovarse qué es? ¿Cambiar de ideas? No. ¿Dejar de fastidiar a la mayoría? No. Es poner a gente joven que puede ir de camisa sin corbata y que dé un poco el pego, que se parezcan un poco a Pablo Iglesias, pero en pijo, por así decir, ¿no? Este se llama Pablo también. Pablo, el portavoz, uno de los portavoces jóvenes esos, ¿cómo se llama? Casado. Pablo Casado. Pablo Casado dijo en un mitin que los de izquierdas, los progres, eran unos carcas porque algunos habían descubierto que tenían abuelo cuando supieron que había subvenciones. Sin embargo, oímos al ministro de Interior hablar de las víctimas del terrorismo de ETA y tiene un discurso incuestionable. O sea, no se puede ofender así a las víctimas. Me gustaría que cambiara lo de terrorismo por el terrorismo franquista y podría seguir diciendo lo mismo. A ver si lo dice. Eso es lo que se necesita, ecuanimidad a la hora de valorar las cosas. Yo en eso, la verdad que tengo una opinión diferente a ti, Nacho. Porque tenemos años ya vamos cumpliendo. Entonces, yo creo que, a ver, y esto vamos a comentarlo, creo que la división justamente la genera el espíritu de la transición que nosotros vivimos era hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Y bueno, pues como decir pelillos a la mar y vamos a olvidarnos, porque claro, si nos ponemos a recordar una y otra vez todo lo que cada uno hicimos, pues no nos vamos a poner de acuerdo. Vinieron a decir aquellos padres de la Constitución, ¿no? Y bueno, vamos a ponernos a trabajar por una Constitución, por una España nueva, en la que todos nos intentamos llevar bien y adelante. Pero no sé, yo creo que justamente resucitó, reavivó cosas que ya estaban, hombre, oye, desde el 38 ya pasaron unos cuantos años. Entonces, bueno, creo que son cosas para dejar para la historia, más que para reavivar en el 2016. Bueno, la discrepancia siempre es buena porque permite ver las cosas desde diversos puntos de vista. Hombre, yo creo que la transición no fue pelillos a la mar. Yo creo que eso no es una descripción correcta. El pasado no se puede cambiar, las personas asesinadas fueron asesinadas, los muertos fueron muertos, algunos muy lamentables, porque eran gente simpática, sabia, inteligente y que nos hace disfrutar mucho con lo poco que vivió, como Federico García Lorca o Miguel Hernández. Pero claro, es que Miguel Hernández murió en el año 42 y tuvo un consejo de guerra que no está anulado.
Y la ley de la memoria histórica no anula los procesos individuales de condena. El rector de la Universidad de Oviedo, que fue fusilado, su condena no ha sido anulada. Y yo creo que quien le juzgó no está legitimado porque proviene de un gobierno golpista. Entonces, me parece que esas cosas hay que revisarlas. Los que somos universitarios, pues no nos parece bien que un juicio ilegítimo pueda seguir manteniéndose en una persona tan importante como puede ser un rector, que fue fusilado injustamente por pertenecer a un bando, porque no se le fusiló por cometer crímenes ni por nada que se le parezca. Y Miguel Hernández estaba en el ejército republicano, fue detenido, se pasó en la cárcel unos cuantos años, fue condenado a muerte y posteriormente murió enfermo en las cárceles en esos años tan duros allí, ¿no? O sea que esa es la cosa. Miguel Hernández no fue fusilado. Miguel Hernández murió enfermo en las cárceles de franquismo, pero después de haber sido condenado a ser fusilado y conmutada su pena, creo, por cadena perpetua o algo así. Pero es que él no cometió ningún delito. Durante la guerra estar en el bando del ejército republicano, no es ningún delito. ¿Cómo puede ser eso un delito? Para no hablar pues de Marco Sana, por ejemplo, un militante comunista, un camarada mío, al que yo conozco personalmente, y que es una persona sensata y sabia y que da gusto hablar con él y plácida, que le pillaron vendiendo el Mundo Obrero cuando tenía 18 años en el 36, al poco de dar el golpe de Estado, y se pasó en la cárcel 40 años. 40 no, 30 y tantos. ¿Sabes? Entró a la cárcel a los 18 y salió a los 42. Es que esas cosas esas cosas no se pueden resarcir, pero se puede reconocer públicamente todas las instituciones del Estado y todos los partidos políticos que eso estuvo mal, que fue un gobierno ilegítimo y que todo lo que hizo, todos sus juicios, todas las condenas y todo lo que hizo durante ese tiempo, pues aunque no sirva para nada más que para dejar tranquilos a sus hijos descendientes y a toda la población de que nos vamos a dar todos la mano y estar de acuerdo, porque no va a cambiar nada realmente, va a cambiar el reconocimiento de que unos fueron unos fueron las víctimas y otros no fueron las víctimas, otros fueron los responsables de eso, que ya no está vivo ninguno, luego, bueno, muy pocos estarán vivos, alguno quedará por ahí, ¿no? Claro, yo que gente joven del Partido Popular, diputados o no tan jóvenes, pero que bueno, que tampoco tendrán nada que ver con eso, con los asesinatos de franquismo, se nieguen a votar que eso estuvo muy feo, pues es que dice algo, dice como que ellos sí se sienten responsables de eso y tienen miedo a reconocer que efectivamente eso estuvo mal. Y claro, eso hace que la derecha española sea muy troglodita. Cualquier derecha europea, pues no hace nada de eso. O sea, la comparación entre el nazismo español, que fue el franquismo, y cómo se trató en Alemania el problema del nazismo y la exaltación que hubo del nazismo es radical. O sea, en Alemania no queda una sola calle en ningún pueblo de un militar ni de un responsable del partido nazi. Y Oviedo está plagada. Sí, pero lo que pasa es que todo eso, tú lo acabas de decir, no va a cambiar nada. No cambia nada y todo, bueno, hombre, todos lo damos por supuesto. Que el régimen franquista no fue bueno y que desde luego hizo unas cosas que eran más que discutibles. Entonces, no sé, es meter la flor al gallinero, creo yo, porque genera más malos entendidos que entendidos, creo yo, al final. Pues yo pienso que sería necesario que el Partido Popular se modernizara un poco y dejara de querer estar cerca del franquismo, porque no sé si habrá a lo mejor una parte mínima del electorado al que le parece bien que el Partido Popular pues no haga eso y tal, y les iban a echar en cara que son muy blandengues y que se acaban de someter a las presiones de lo políticamente correcto y tal, que habrá gente que piensa así, y a lo mejor ellos pues se sienten efectivamente presionados, pero yo creo que deberían cerrar esa página, porque si no, lo vamos a seguir diciendo hasta que se haga justicia con todo, con cosas como las que he dicho, que son impresentables en un país democrático. O sea, que haya personas de bien, honradas, que no hicieron nada, que sigue pesando sobre ellas una condena desde el punto de vista legal, sin anular.
cuando no puede ser, porque quien la emitió no era una autoridad legal. Y eso es básico, y eso no lo recoge la ley de memoria histórica, ni se va a solucionar con subvenciones. O sea, que es algo más grave que dar un apoyo económico a las personas que sufrieron pues en sus familias o lo que sea los crímenes del franquismo, aunque yo no lo veo mal. Yo de números pues no los hice los números, no sé si eso está bien o si es una salvajada o si viene a cuento o no viene a cuento, ¿no? Pero el fondo del asunto, creo que hay muchas más cosas que discutir de la memoria, que no interesa que se tenga memoria histórica de lo que pasa en este país. Porque no. Ahora estamos debatiendo en comisiones obreras, por ejemplo, un documento sobre la historia de nuestro sindicato y para pensar qué tenemos que hacer y tal. Bueno, pues ahí se recogen cosas que yo se las cuento a veces a compañeros un poco más jóvenes y no se acuerdan de eso. O sea, los abogados de Atocha eran todos de comisiones obreras, aquellos que mataron en el 75, ¿no? Eran todos militantes de 77. O 77, de comisiones obreras del Partido Comunista. Hubo huelgas de trabajadores, una en concreto, en una iglesia, que la policía tiró durante la transición, que la policía tiró gases lacrimógenos para que la gente saliera y según salían los ametrallaron y mataron a 5. Hubo movilizaciones obreras que fueron reprimidas a tiros y quien dio esas órdenes de tirar tiros contra un grupo de personas sabe perfectamente que los tiros matan a gente, estás disparando a una masa. Y hubo muertos para conseguir las cosas que se consiguieron aquí en la transición. Y no interesa que se sepan esas cosas. Sí, pero yo creo que eso está, no sé, insisto, creo que está superado, Nacho. O sea, que desde el momento en que tenemos una Constitución que tiene un capítulo de derechos fundamentales, pues bueno, todos ya creemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es lo que nos tiene que regir y que, por tanto, todo lo que no sea eso está mal. Y remover lo anterior, no sé si nos pagará el tiro. Bueno, pero si es que vamos a ver, si es precisamente por cumplir la Constitución y las leyes internacionales, por lo que al juez que intentó hacerlo se le apartó de la judicatura en España. Ese es un tema que hay una parte de la población española que no quiere dar su brazo a torcer de reconocer que aquello fue una salvajada. Pero en eso estamos todos de acuerdo. No, ellos no, y siguen teniendo la sartén por el mango, porque aquí el único juez que se apartó de la judicatura fue el que intentó hacer eso. Y se buscó la disculpa para quitarlo de medio, que fue Garzón. Porque si se lee el auto de Garzón, se entiende el auto de Garzón sobre los crímenes del franquismo, se entiende perfectamente que haya un sector que se lo quiera quitar de medio. Porque poner esas cosas que comenté antes, negro sobre el blanco, en un auto, hace mucho más pupa que publicarlo en un periódico. Porque eso es un auto de un juez. El juez tiene que haber tomado precauciones para lo que pone allí. Y solo una denuncia de ese auto, o una queja, o lo que sea, tú sabrás mejor de estos procesos, puede hacer que eso se modifique. Y claro, eso queda ahí para... Y lo que pone Garzón en un auto de 40 o 50 folios, que no es muy largo, que recomiendo a la gente que hoy en día se puede acceder a todo, pues que lo busque y que lo lea, es normal que a cierto tipo de personas que llevan toda la vida presumiendo del franquismo, de haber ganado y de haber... de ese tipo de cosas, que todavía las oímos a veces por ahí en los bares, ¿no? De vez en cuando, entonces... La gente se no presume nadie. Se siente libre en los bares y dice cosas y tal, sí, tal, Pues esa gente le hacía pupa tanta que se apartó a un juez de la judicatura por eso. Nosotros nacimos antes de la muerte de Franco y yo nunca presumí Yo nací antes de la muerte de Franco y los 10 años que viví bajo la dictadura franquista fueron unos años muy felices de mi vida. Por eso. Porque tenía de 0 a 10 años y esos años yo no tenía conciencia de que estuviera pasando nada raro. Sí, pero lo pasé muy bien. Pero incluso después, y después no presumimos de nada. Y tuvimos vida antes y después. No, pero no presumimos, los que presumen son personas muy extremistas que todavía añoran a Franco. Tienen que ser muy talludos, ¿eh? Tienen que ser muy talludos. Y muy imprudentes. Y imprudentes, porque gente joven yo no me topo. No. Gente joven. Entonces, por eso te digo... Gente joven, bueno, aún habrá. Siempre claro hay de todo. En toda la ultraderecha siempre habrá. Siempre hay. Que si son talludos, bueno, fue porque igual lo vivieron y, bueno, pues igual que dicen una cosa, dicen otra. Pero los jóvenes, que se supone que son los que heredamos, aunque nosotros ya no somos jóvenes, ¿no?, la sociedad española, pues no veo que vivan eso con orgullo, todo lo contrario.
es un periodo histórico, y mal. No, pero el problema es que no lo saben. El problema es que no lo saben. Sí, hombre, bueno. No saben lo que pasó, no saben. Hay un tema en los temarios de historia que se habla de todo esto, ¿no? Ya, pero vamos a ver, frente a los temarios de historia está el machacar constantemente con desde los medios de comunicación, con una forma de abordar el problema. Y entonces son la cantidad de información que tú tienes desde un punto de vista académico, reglado, en clase, sobre la historia, es muy difícil que pueda contrarrestar la cantidad de horas en las que Pero Nacho, ¿no crees que se ven otro es al contrario, que se está tipo de cosas machacando informativamente con lo contrario? Yo no lo sé, vamos a ver. Hay que modificar estas placas, hay que modificar esta calle, hay que modificar... Sí, pero el coronel Aranda, ¿qué hizo? Sí, hombre, pero... Bueno, asesinar gente en la plaza de Extremadura. Oye, ¿no? yo cuando fui a París veo el Arco de Triunfo a las victorias de Napoleón, pero si Napoleón fue un dictador que masacró a todas las poblaciones, y ahí tienen los parisinos, y el turista que no deje de ver el Arco de Triunfo. ¿Ves? Este es el problema. Con los pebeteros allí. Estoy hablando de los crímenes del franquismo, tú me hablas de Napoleón. No, pero Franco y Napoleón tienen muy mala No, pero que te quiero comparación. decir que bueno, algún francés está orgulloso de lo que hizo Napoleón en España, seguramente que no. Pero no lo puedes comparar. Vamos a ver, aquí yo insisto en esto. Yo creo que una sociedad avanza en la medida en que tiene consensos muy básicos sobre su historia, sobre sus valores cotidianos, su forma de funcionar, su vida y su futuro. Lo más difícil en política no es tener las mejores ideas, sino llevarlas a la práctica, después convencer a la gente para que todos unidos tiremos en una determinada dirección. Eso es lo más difícil de la política. Y aquí no se puede remar en la misma dirección cuando hay unas personas valorando el pasado de una manera absolutamente tendenciosa, tratando de justificar lo injustificable. Y son líderes políticos y aquí no dimite nadie. Insisto, el portavoz joven que pusieron al mando dijo esa burrada a la que me acabo de referir. El otro portavoz, el del gobierno, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, el del Parlamento, el del Grupo Popular, el portavoz del Grupo Popular, pues tuvo otra intervención en ese sentido más o menos igual de desafortunada. Y es el portavoz. O sea, aquí, con respecto a la memoria histórica en el Partido Popular, tienen un problema, un grave problema. Si es que lo estamos viendo también con todo lo demás. O sea, ellos... es un partido que está absolutamente rodeado de casos de corrupción, no de presunta corrupción, sino de corrupción. Otra cosa es que no esté la condena todavía hecha, pero ya sabemos lo que pasa. Hay que ir acabando, que estamos en tiempo. Y se les pilla y siguen mintiendo igual y no pasa nada. Y con respecto a eso, pues mintieron durante mucho tiempo, cogieron la inercia y siguen mintiendo igual. Y no pasa nada. Bueno, pero yo también creo que eso es tú lo decías, el mundo político, y al fin y al cabo la ley de memoria histórica la sacó un gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Si fuese al contrario, yo creo que es idéntico. Lamentablemente tenemos que cortar ya, es el tiempo, así que muchas gracias a los dos por haber venido. Otro día más, tal vez mejor, aunque a mí me ha gustado mucho, o sea que estamos satisfechos en ese aspecto. Y bueno, pues a ustedes quédense, sigan viendo esa Asturias Televisión, que ahora tenemos el tiempo y después sí, seguro que se habla de fútbol. Gracias.